Buenas noches, bienvenidos a la segunda edición de El Claustro por Radio Universidad de Santiago. Buenas noches, muy bienvenidos a ya esta segunda edición de este programa que es tan querido que se nos ha convertido en estos dos programas ya. En esta edición tenemos a un invitado muy querido y muy especial que es Alex de Amor a Morte. Hola, buenas noches a todos muchachos de Radio El Claustro. Un gusto de estar acá y gracias por la invitación, Nicolás. Un gusto, Loreta, de conocerte. Sí. Y acá estaremos en conversaciones. Bueno, con Alex vamos a conversar un poco sobre el trabajo y lo que ha estado haciendo últimamente Amor a Morte, pero también vamos a conversar con él sobre otros temas que vamos a tratar en esta edición, porque también es importante conocer la opinión de los artistas y de todas las personas que están involucradas en la escena sobre los distintos temas que nos convocan aquí. Claro, es muy importante conocer a los artistas no tan solo en una dimensión musical, sino que conocer la dimensión un poco más humana en el sentido de las visiones que una persona pueda tener o un conjunto de personas puedan tener, de cómo aparte del trabajo artístico es una expresión más frente a las cosas que uno piensa y uno siente en conjunto a sus compañeros de banda. Exacto. Bueno, les tenemos que recordar que para petición de cualquier tema de conversación o tema musical, pueden escribirnos a radio@elclaustro.cl o al Twitter, que es twitter.com/elclaustro. O también nos pueden escribir en el Facebook, que es facebook.com/elclaustro, como también en nuestra página web, que es www.elclaustro.cl. Bueno, vamos a comenzar en este minuto con la entrevista a Alex de Amor a Morte. Como primera pregunta, la pregunta clásica: ¿cómo se forma Amor a Morte y cuál es el origen histórico de la banda? Bueno, ese es el tema, el meollo de todo el asunto de lo que es Amor a Morte en sus inicios, puesto que en la vecindad nos conocimos con Ariel en ese tiempo, del 2000 estamos hablando, y comenzó esta idea de crear bandas donde, conversando, le comentaba que yo tocaba bajo, algo de teclado, y él cantaba. Siempre había tenido sus aspiraciones de vocalista de una banda, y empezamos a trabajar juntos, los dos, con bases, componiendo en uno de los departamentos, y se nos unió otra vecina que estaba en el segundo piso. Una vecina del segundo piso. Una vecina de esa misma vecindad, Tatiana, su nombre, se nos sumó y empezó la temática de Amor a Morte, influenciado específicamente por Theater of Tragedy, Field of the Nephilim, Love Live Blood, y a dos voces, masculina y femenina. Era como, ese fue el inicio, digámoslo así, y empezó la experimentación. Sí, porque la gran mayoría de las bandas, cuando uno comienza, generalmente trata inconscientemente como de lograr un sonido similar a lo que uno escucha, a lo que uno le gusta. Correcto. Pero de hecho yo tengo entendido que tienen algunos covers de bandas, o por lo menos cuando empezaron. Sí. Tenían algunas de las influencias que mencionaste recién, también tenían, creo que Sister of Mercy o The Gathering. Bauhaus también. Bauhaus, y el tema que tocaban de Peter Murphy también. Cut You Up, ese tema, de hecho lo tenemos en nuestro set list como un fiel caballito de batalla. La versión quedó bastante buena, ahora la estamos terminando de grabar en el estudio, bien hecha. Se nos unió que es Pato, nuestro tecladista ahora, que fue un aporte importante a la banda en cuanto a sonido. Se actualizaron mucho las melodías. Y claro, como dice Loreta, las influencias nos marcaron para unirnos como banda. Ahora, después viene la creación personal, claro, con esa influencia. Oye, ¿y por qué se llaman Amor a Morte? ¿Cómo surgió este nombre? ¿A quién se le ocurrió? ¿Si hay alguna anécdota? Esto, de hecho, puede llamarse anécdota, puede ser un chip que un momento tuvimos con Ariel. De hecho, yo estaba muy pegado con la Divina Comedia en ese tiempo. Totalmente, sí, maestro. Y hay unos segmentos que hablan de Amor a Morte, donde se une, el término está como medio engrupido, yo que el texto dice que en un séptimo círculo estaba la unión del amor a morte, es decir, de Dante en su bajada al infierno.
O sea, en el fondo lo que el nombre refleja es que no, por lo que logro entender, es que el nombre refleja más bien un punto de unión donde el amor y la muerte se conjugan. Eso por lo menos mi percepción respecto a lo que el nombre pretende decir. Correcto, era el amor en sí de Dante hacia Beatriz, que era su amada. Entonces, ahí estaba, en el limbo estaba donde se mezclaba el amor a muerte, es decir, que era un amor fuerte, no el amor a la muerte. O sea, como bien tú lo dices, Nico, claro. Es como esa disyuntiva. Correcto. Mira, hay una cosa que siempre me pareció interesante, es que la banda siempre en sus trabajos, en sus presentaciones en vivo, primero que todo son siempre muy sólidas en cuanto a puesta en escena. Ahí se nota una actitud bastante fuerte, pero a su vez las líricas son mucho más introspectivas y podríamos tildarlas de dark en términos generales, en el sentido de que no cuentan las típicas historias bonitas que se cuentan en la gran mayoría de las canciones, sino que son, por ejemplo, recuerdo Un árbol, que es un tema muy precioso que cuando escuché tu comentario respecto a qué trataba el tema, me pareció un tema muy profundo, que es la pérdida de un hijo. O sea, no son temas superficiales como a cantarle al amor, o sea, en un sentido positivo o negativo, sino que la pérdida de un hijo es algo que va muy pegado a lo que son las raíces de uno y los sentimientos más elementales que uno puede sentir hacia otra persona, que es un hijo. Entonces me parece muy fabulosa la forma en que enfocan los temas, que no es tan solo una perspectiva mundana, cotidiana, sino que hablan temas que muchas veces son demasiado difíciles para tocar, sobre todo aún en la música. Sí, como claro, bien son temas profundos que tiene que ver también con el origen y el nombre de la banda, como el motivo de que se llamen así. Sí, el ejemplo que toma Nico del tema Un árbol, sí, su temática es como es la vida en el fondo, es la pérdida de un ser querido y el ser humano está latente a querer conservarlos, tener esos recuerdos, y un árbol habla de esa historia, de que en un árbol se plasma aquel sufrimiento. Mira, ahora vamos a ir con un tema que nos gustaría que nos hiciera un comentario respecto a cómo se creó este tema y cómo se llegó a la letra y a la música, que es el tema que vamos a escuchar más adelante, que se llama Por caer. ¿Cuál fue el punto, el foco de creación? El génesis, correcto. Sí, o sea, Amor a Morte en sus composiciones generalmente todo tiene su génesis por una idea específica. Nosotros generalmente trabajamos una música y a la vez se va escribiendo la temática de la letra. Entonces la composición va en pos de una letra, de una lírica. O sea, primero la letra y luego la música. Ambas. Son ideas, desarrollo dinámico. Es un desarrollo de toda la banda y okay. se va componiendo en sí la estructura del tema, ya sea letra y música. Y el tema Por caer, eso lo vamos a escuchar seguramente. Vamos a escuchar ahora Por caer. Ahora. Ah, bien. Ese tema fue también una de las primeras letras que escribí para Amor a Morte, y fue muy simple, un paseo por el parque forestal, caminando tranquilamente. Y deja hacerme el cuadro. ¿Fue invierno, verano, primavera? Era nubes. Caían las hojas de los árboles. Con estos climas, y Nico, era verano, pero había nubes. Era muy extraño. Ah, como hoy. Era muy extraño. Y vi unas imágenes súper... En ese momento creo que es cotidiana para todos, que vi un vagabundo que estaba en un indigente en una banca, ¿cachai? Y bueno, pasé por el lado de él, así como todas las personas, ¿no? Como muchas veces ignoramos a cierto tipo de personas. Tenemos esa mala costumbre, quizás. Claro, esa indiferencia para ciertos casos y situaciones. Y quedé pensando en por qué yo me uní al segmento y no me devolví quizás a hablar, a dirigir unas palabras, a dar la cara incluso, a mirarlo. A decirle algo, cualquier cosa, saludarlo. Es eso, o sea, ese pequeño detalle. Creo que la letra de Por caer, lo vamos a escuchar, es el ángel caído, que es un ángel caído que, así como lo vemos en un vagabundo, en un indigente, en una persona necesitada, en dolor, y lo ignoramos. Bueno, en este minuto vamos a escuchar Por caer, de Amor a Morte.
sombras acercarse a él sin detenerse, miradas como el viento que pasa y nos estremece. Nadie más lo vio, ninguno se acercó. Un cuerpo vi tendido ahí, inerte y frío, que aún desprendía ese vapor de aliento vivo. No tuve miedo y me acerqué, y eso era extraño, pues todos huían de ahí como hojas de paso. Nadie se acercó, ninguno lo ayudó, y vi que no cubrían alas como un sudario de dolor. Entre el plumaje otro era hermoso, crujía el hueso y el tendón, quise fundirme con la piel del pobre extraño aquel, atar sus alas otra vez a su alma por caer. No era mi asunto lo que vi en lo absoluto. Giré su cuerpo para ver mi propio rostro, y en un instante interminable vi pasar mi vida, y en esa luz percibí que esas alas no me merecían. Nadie me auxilió, nadie me consoló.
en qué están trabajando ahora? Entiendo que van a sacar un nuevo disco. Así es, sí, estamos, ya mezclamos la última parte de los temas de In Vitro, que es nuestro primer disco EP, que consta de 6 temas, y ahora viene la etapa de la grabación de los nuevos temas, que sería la segunda etapa de Amor a Morte, ya consolidada con todos los temas nuevos, no dejando de lado nuestra antigua historia, ya sea de influencias, de la lírica, pero lo de ahora viene con el aporte nuevo de nuestro tecladista y las ideas e influencias que hemos logrado con la experiencia. Pato, si mal no entiendo, el tecladista tuvo un proyecto paralelo con otra persona que es muy querida para nosotros en el claustro, que es Víctor. Ellos tuvieron un proyecto un poco orientado a la música electrónica. Sí, Pato con Víctor estuvieron en el proyecto Cyanotic y buen proyecto, bien bonita. Una electrónica muy seria, no era cualquier cosa que es fácil de escuchar ahora, porque muchos toman un Fruity Loops o toman un programa que traiga unas bases y escriben cualquier cosa y listo. Sí. O sea, sin ofender, pero a veces hay que tener cierta profesionalidad mínima que sea para lograr hacer algún trabajo. No, lo que escuché de ese proyecto es bastante serio, bastante bueno. Las máquinas, lo que usan, la tecnología está pero al callo, o sea, está bien hecha, simple, bonita y bien. Oye, ¿y cuál crees que es el aporte que va a realizar a la banda y a este nuevo disco y a los trabajos futuros el nuevo tecladista? Viene a darle este tinte un poco más armónico de cierta forma, o melodioso. Es melodías, actualizar el sonido. Creo que llevarlo un poquito más a la parte tecnológica. Pato está bien equipado, tiene buenos equipos, sus ideas son bastante claras, tiene buenas ideas, y complementando con las guitarras de Marcos, batería de José, Ariel en la voz y mi bajo, creo que el complemento está siendo bastante bueno ahora. Se está viendo las nuevas composiciones ya que están saliendo muy rápidas, y bastante minimalistas, pero precisas. Ya, se viene algo interesante entonces. ¿Y más o menos para qué fecha tienen estimado el lanzamiento? Tenemos pensado entrar ahora en enero, febrero, al estudio de Martín. Aprovecho de nombrarlo, que Martín ha sido nuestro sonidista. Martín ha hecho un trabajo muy notable en cuanto a grabación y en presentaciones en vivo. Sí, Martín Bayo, él es nuestro sexto integrante de la banda. Y grabando ese disco, en paralelo también tocar en vivo. Lo que viene ahora de lo del Club Miel. Y entiendo que el día 19 de diciembre van a estar presentándose en Club Miel bajo las producciones de Electroshock. Aprovecho de enviar un saludo a Julio y a su señora. Sí, bien Julio, Dani, saludos también. Sí, se viene bueno ese evento porque va a mezclarse el proyecto de Patricio, que está con Genia, que era ex Enochian Angelus. Entonces esa noche va a haber una mezcla de bandas muy, muy especial, puesto que el concurso de Electroshock lo ganó Enochian Angelus, y Enochian Angelus se disolvió la banda como tal, en buena lid, en buenas circunstancias, y Genia como representante pidió a Amor a Morte que musicalizara los temas de Enochian Angelus. Entonces fuimos invitados para este evento y vamos a tocar temas de Enochian Angelus. Genia va a presentar su nuevo proyecto con Pato, que se llama Acromántica, y nosotros cerramos con un repertorio pequeño de Amor a Morte. Sí. No, muy bueno. Va a ser esa variedad en la noche. Y fiesta también, que creo que es un Gotland. La fiesta clásica imperdible. Claro, de hecho, frente a eso yo tengo pequeños reparos. O sea, de hecho, va a sonar un poco autorreferente, pero como uno es DJ y está acostumbrado al circuito de fiesta y hacer eventos y cosas similares, hay una cosa que a mí en lo personal me llega a doler bastante, que es el público dark en general. Una de las críticas que se les podría hacer es que es un público que si va a un evento y ese evento no tiene una fiesta, generalmente no van. O sea, si es un festival de bandas y 5 bandas de muy buena calidad, las personas si no tienen una fiesta, por lo general no van. Si no tiene música envasada, dices tú. Claro, sí, o sea, después de las bandas no hay música envasada, no van. O si, por ejemplo, se dice que las bandas comienzan a las 10 y terminan a la 1, por ejemplo, simplemente llegan a la 1. O sea, hay como cierta
tendencia a esquivar el oír a las bandas, o sea, y eso me parece una cosa muy grave, porque Sí. daña la creación local, daña lo que aquí muchas personas están trabajando por crear y por entregar. Sí, yo siento que pasó un poco eso en el evento que organizaste tú el año pasado, que era un festival gótico donde iban a haber hubo muchas Acotación, bandas. no lo organicé solo, pero... Bueno, pero con muchas más personas, obviamente. Donde había muchas bandas y también había juegos de rol y había un debate. Correcto. Y después nos enteramos que al debate de las personas inscritas previamente no asistió nadie. No asistió nadie al debate, y al juego de rol asistieron 2 o 3 personas, aparte del máster, que quiero aprovechar de mandar un saludo a Alejandro Poli, que iba a ser el máster en ese minuto. Pero sí, o sea, y en general, o sea, no tan solo los eventos que nosotros hemos hecho, sino que los eventos que las bandas autogestionan, los eventos que otros sitios web, otras organizaciones. Los mismos locales también. Sí, ocurre que hay un poco de impuntualidad en cuanto a no es impuntualidad, es... Yo creo que es desgano más bien. Es una gestión que debe realizarse bien. Tiene que haber también una entrega al público. El público tiene que empezar a ver más variedad de bandas. Se está viendo Claro. ahora que hay buenos proyectos musicales. Que Muy bueno. Creo que personalmente a mí me gusta ir a las tocatas, me gusta ir a observar un poco y ver en qué niveles se mueven las bandas, tratar de apoyar, ayudar. Y a la vez hacer un popoco de business to business, ahí creando Claro. negociaciones donde podemos juntarnos, qué podemos hacer. Y eso me ha servido para ver que sí, el público necesita más elementos de conocer más a las bandas, tener más espacios como este, como en la radio, de venir, darle, escuchar tu música. Ahora la oportunidad es genial para presentar estos 2 temas. Vamos a presentar otro tema. Sí, ahora vamos a escuchar Castigo. Ah, bien. Y bueno, eso, cerrando el tema, claro, o sea, en los locales ellos dan un tiempo a las bandas, generalmente ahora optan por solamente una banda o 2 para no perder la fiesta. Claro. Entonces ya es algo que se debe equiparar, creo yo. Sin más palabras, vamos a escuchar Amor a Morte con Castigo. En Radio Usach, en el programa El Claustro. Si cada vez que te castigo entiendes que el motivo es tu bien, no estoy seguro de poder ver la frontera entre enseñarte y descargar mi rabia por fallar. Te enseñé
Estamos de vuelta en el claustro vía Radio Universidad de Santiago y vamos ahora a conversar sobre algunos pequeños detalles que se nos quedaron en el programa anterior, que fue como por ejemplo el concierto que brindó Lacrimosa en Chile hasta hace poco tiempo. Claro, sí, fue a mediados de año, en junio, julio, no estoy segura. Pero, claro, porque en la edición pasada hablamos de otros conciertos que hubo, Peter Murphy, Lucas Lantier, pero se nos quedó en el tintero, que es una banda que a todos les gusta un poquito. Es una banda casi ícono, o sea, ¿quién no ha escuchado a Lacrimosa dentro de este? ¿Quién no? ¿Quién no ha escuchado a Lacrimosa? Claro. Bueno, esta ya su cuarta visita, fue en el Teatro Teletón, que fue casi se llenó el teatro. Y este concierto se enmarca en la gira de su último disco, que es Sensus. Y como ya sabemos, hace mucho tiempo que los discos de Lacrimosa están siguiendo una línea más bien metalera, y eso se refleja también en el tipo de público que asiste, que son más bien, les gusta más el tipo de música más un poco del más gothic, pesada, más rock. Sí, más del gothic metal, que es un público muy distinto al que asiste a Lucas Lantier, por ejemplo. Bueno, esto que digo no es despectivo, solamente una diferencia. Claro, claro. Que No hay es necesario diferencias de público aclarar. como en todas las cosas. Es la idea, la diversidad es importante. Claro. Bueno, ellos trataron de hacer algo original y de no hacer lo que hacen siempre en cada concierto, que es poner un telón detrás con la carátula del último disco. ¿Del último disco editado? Claro. Ellos, al recién comenzar el concierto, en la primera canción, pusieron una tele. Y en esa tele se supone que iba a aparecer Tilo cantando, y no resultó. Me recuerda porque mucho... la tele no prendió, la tele no funcionó. En Argentina funcionó, pero acá no. Ese detalle me recuerda mucho, o sea, tú que hablaste de originalidad, ese detalle aparece pero muy fuerte en el DVD, en el Gotham de Bauhaus, así. De hecho, al comienzo, cuando parte el DVD, aparece Peter Murphy tocando en una tele, que solamente él aparece en una tele y el resto de la banda tocando. Y después él entra al escenario, entonces tan original no me parece. Sí, No. Ahí resultó muy bien, ahí se ve muy bien. Bueno, acá no resultó nada en realidad, y fue un poco extraño ver una tele apagada y a los músicos tocando. O a lo mejor Y era un escuchar mensaje de apaga la tele también. O compra una Claro. LCD. Porque ahora viene. Sí, era una tele un poco vieja, parecerá como bien. chiquitita. Bueno, igual se valora un poco el intento de hacer algo distinto, aunque sea algo copiado, pero por lo menos no hacer lo que hacen siempre. Bueno, siguiendo con el concierto, tocaron obviamente casi puros temas del último disco, como Dicen Sujinmir o Mandira Naula, y cada vez dejando más de lado a las canciones más antiguas, que son de mayor gusto para muchos de nosotros. El Satura es un disco delicioso. Sí, del Satura hacia atrás. Inferno. Muy Claro. buen disco. Tocaron algunas joyitas antiguas como Alles Lüge, y quizás la que fue la mayor sorpresa y la mayor joya del evento fue Tränen der Sehnsucht, que es del disco Einsamkeit, el disco del año 92. De todas maneras fue una versión más guitarreada, un poquito más rockera, más metalera, no tan minimalista como la versión de ese disco, Ya. pero de todas maneras fue interesante escucharlo. Y en general, ¿cómo estuvo la recepción del público en cuanto a la vibración que se genera en el concierto? ¿Hubo una respuesta más bien positiva o fue más bien algo un poco liviana? De todo un poco, porque había grupos de personas que respondían bien y que querían escuchar todas las canciones que estaban tocándose, pero también habían grupos que gritaban y que pedían Satura o que pedían canciones más antiguas. Okay. Ellos quizás no quedaron tan conformes, pero el otro grupo de gente sí. ¿Qué les parece si ahora escuchamos un tema de Lacrimosa? Quizás el mismo Alles Lüge, sería bastante bueno. Démosle bien. Sí. Bueno, vamos con Alles Lüge, De Lacrimosa en el claustro vía radio. Universidad de Santiago. Doch meine Hände sind rein.
verzeihen. Und nur in Sehnen will ich warten. Und doch, ich will lügen. Nur ein Lachen will ich schreien. Nur ein Weinen will ich mir verzeihen. Nur in Sehnen will ich warten. Und doch, ich will lügen. Und nur ein Lachen will ich schreien. Und nur ein Weinen will ich mir verzeihen. Und nur ein Sehnen will ich warten. Und doch, ich werde lügen. Und nur ein Lachen will ich schreien. Und nur ein Weinen will ich mir verzeihen. Und nur ein Sehnen will ich warten. Und doch, ich werde lügen. Seguimos en El Claustro por Radio Universidad de Santiago. Recuerden que si nos quieren contar sus experiencias acerca de todos los conciertos que han habido este año, pueden escribirnos a radio@elclaustro.cl. O también nos pueden contactar vía Twitter, que es twitter.com/elclaustro, o en el Facebook, que es facebook.com/El Claustro, como también nos puedes contactar vía la página web, que es www.elclaustro.cl. Quisiera recordar que vamos a seguir conversando respecto a otros temas con Alex de Amor a Morte, bajista de Amor a Morte, y en este minuto nos vamos a conversar respecto a la literatura y cómo en general la sociedad chilena percibe y cómo toma la literatura en general. Claro, esto en el marco de la Feria del Libro que finalizó su 29ª edición el domingo pasado. Correcto. Y que sucede lo mismo que sucede todos los años y que es algo sabido por todos, que no hay grandes ofertas, que el precio alto de los libros se mantiene y además se cobra entrada, entonces no hay una gran iniciativa a comprar el libro. Claro, es muy difícil, hay que pasearse mucho. Yo encontré un par de cosas, pero en el último día, porque siempre en el último día algunas editoriales, las más chicas sobre todo, empiezan a liquidar algunos de sus libros. Su material, sí. Claro. Mire, en general, yo creo que frente a ese tema, el tema del precio del libro es un detalle muy importante. Yo creo que pese a que muchos defensores tecnicistas de los impuestos dicen que no puede haber un impuesto diferenciado frente a ciertos productos y otros no.
que ese ha sido un argumento clásico del por qué no disminuir el valor de los libros. Y el otro factor importante es que la gran mayoría de esos libros no se producen en Chile. Claro, y hay otro factor que la justificación de algunas editoriales es que el mercado es pequeño en Chile. Entonces hay un círculo vicioso en que las editoriales no pueden bajar los precios porque perderían mucha plata y bueno. Igual frente a ese tema es un tema bastante amplio, porque a mi juicio también es cierto que por un lado el tema de los precios es un detalle muy importante de cómo la gente se enfrenta a la literatura, cómo la gente accede a ella. Pero a su vez, a mi juicio, la sociedad en general es bastante floja en cuanto al acceso a la literatura, y no tan solo a la literatura, sino que a distintos textos. Porque tenemos en Santiago solamente, basta con nombrar 2 bibliotecas, las más grandes del país, que es la Biblioteca de Santiago y la Biblioteca Nacional, que tienen un catálogo bastante amplio, muy amplio. O sea, yo creo que la gran mayoría de los libros que acá se nos podrían ocurrir están. Y ir a la biblioteca, a la biblioteca central, es cosa de ir, llegar, pedir un libro y leerlo ahí en ese minuto. O sea, no es algo difícil. Si tú quieres inscribirte y llevarte el libro, la inscripción cuesta una suma ridícula que es casi 2.600 pesos. Entonces también... Está el bibliometro también. Está el bibliometro. Yo creo que ha sido un aporte importante a la lectura. Yo creo que ha sido uno de los detalles más importantes de la muy veces mal llamada responsabilidad social empresarial, que es un tema que muchas empresas no se hacen cargo, pero Metro ha tenido una iniciativa muy positiva en ese tema. Pero como digo, mi punto central de lo que está diciendo era que la gente en general es bastante floja. O sea, acceso a la literatura hay. Es difícil en algunos casos, pero el acceso está. Y frente a eso la gente también es muy queda, por ello es que le leyeran los libros en el oído. O sea, claro. Es que bueno, esa flojera está desde siempre en la educación, tú y yo y Alex también debemos haber visto cuando estábamos en el colegio hace muchos años que todos nuestros compañeros se conseguían los resúmenes y bajaban los resúmenes de internet o se los conseguían por ahí. PDF, claro, todo en PDF también. Claro, porque no querían leerse el libro entero porque es algo fome, porque siempre está asociado a algo fome y bueno, y la publicidad y los medios nos ayudan mucho a revertir esa visión negativa de la literatura. Sí, el público es variado, hay literatura, creo yo que lo que dice Nico es cierto de que falta la motivación también, pero hay gente que lee, ¿sabes? Que hay bastante gente, lo que sí quizás está faltando un espacio donde se mezcle más literatura, algo más liviano, algo no tan comercial quizás. Claro. Que haya un espacio donde se mezcle quizás teatro, literatura, puede ser música, algún espacio donde haya una cultura más relacionada con la actualidad. Es que hay espacios así donde se mezclan distintas expresiones artísticas, pero no son muy difundidos. Y son organizados por, ahí vale la redundancia, organizaciones pequeñas y lo difunden por spam, por el correo, así. Pero no va más allá de eso y los medios grandes no toman estas oportunidades para educar un poco a la población respecto a la literatura y al arte en general. Algo así va a ser, Loreta, en Quinta Normal. La municipalidad va a organizar un evento de esa forma. Creo que tienen fecha para enero hacerlo. Mucha literatura están, pero algo al alcance. Pero y también con teatro. Claro, ¿sí? con actividades. Ya. Es bastante importante porque muchas veces nosotros tendemos a separar las cosas, o sea, decimos literatura y uno va como solamente le interesa ver el libro. Si te dicen música, solamente te interesa ir a una banda, o sea, yo creo que lo que dice Alex es bastante interesante. Otra, sí. Es bastante interesante en el sentido de conjugar el arte en distintas formas. O sea, yo por ejemplo hay ciertos tipos de arte que no me agradan mucho, pero es por un tema personal. Pero sí me agradaría mucho ir a un espacio y en que en este espacio pueda encontrarme con distintas cosas. Y que haya diversidad. Y que haya diversidad, o sea, es una cosa muy importante. No, hay un tema que yo quiero comentar también que tiene que ver con la literatura y en general también con las editoriales, que era lo que estábamos hablando al comienzo de este bloque, que es que el argumento para muchos de estar en contra de la piratería tajantemente y
y a favor de que la gente compre libros a pesar de que no tiene los recursos para hacerlo, es la defensa de los artistas. Y eso no es un buen argumento, porque los artistas reciben un porcentaje muy bajo de lo que venden en sus libros. Creo que es alrededor de un 10%. O sea, de hecho, la usura de las empresas, de todas las empresas que trabajan en el área artística es bastante grande. Claro, O sea, las discográficas. la discográfica ella es horrorosa, la industria de la literatura Mira, también. yo, por contar una anécdota, yo conozco una persona que ha escrito libros y me dijo, oye, yo te voy a regalar mi libro. Y el libro cuesta 8.000 pesos. Y yo dije, asumiendo que él tenía varios ejemplares en su casa, y me dice, no, pero primero tengo que comprarlo. Y yo, ¿cómo comprar tu propio libro? Sí. ¿Y te hacen algún descuento porque tú eres el autor? No. ¿No? O sea, yo lo encontré insólito. Es insólito y en un montón de cosas distintas. O sea, con los artistas el tema de cómo los sellos han enfrentado de una manera tan cavernaria el tema de la piratería. Ahí lo compró pirata él y te lo veo. Claro. No. De hecho, yo creo que la piratería ha sido sobre todo para nosotros, países del tercer mundo, ha sido una vía bastante legítima, por decirlo de cierta forma, de acceder a la cultura, que de otras formas no estaría, o incluso a veces puede que simplemente no esté. O sea, si tú vas a una tienda de música, muchas veces no encuentras los discos, si están a 3-4 veces el valor original. Así con los libros, así con un montón de cosas que también, a mi juicio, la piratería, yo no sé si llamarlo piratería, porque yo creo que la piratería es cuando uno lucra en cuanto a la copia ilegal de algo, pero sí al intercambio de archivos ha sido un aporte, yo creo, importante a la cultura, sobre todo de hecho en la música se ve, ahora las bandas ganan por recitales en vivo, más que las ventas de discos. Claro, y de hecho hay muchas bandas que, por ejemplo, están regalando sus discos por internet, o sea, ellos dicen, bájenlos. Bajen mi nuevo disco, los nuevos EP, enganchando. Y no cualquier banda, entre comillas, no menospreciando a las bandas chicas, sino que bandas muy conocidas como Radiohead, sí. Nine, sí. Smashing Pumpkins. Sí, los Smashing ahora van a lanzar un disco enorme, creo, de como de 44 temas gratis. Entonces, yo creo que el enfoque comercial que tiene la cultura en el mundo occidental está dañando la esencia de la cultura y las raíces, y no ha sabido amoldarse a cómo ha sido la evolución de los medios por los cuales se transmite la cultura, y no ha sabido amoldarse a una relación más amistosa con los generadores de la cultura y con los consumidores, viéndolo de una forma bien abstracta. Claro. Bueno, yo siento que esto que han hecho estas bandas conocidas que nombramos recién es súper importante en el sentido de que posibilita que la gente sepa por qué apoyar o no apoyar la compra legal, entre comillas, o la piratería, que por lo menos sepan cuáles son las condiciones reales de toda la situación. Bueno, y para cerrar un poquito este tema, vamos a escuchar algo un poquitito más armonioso, que se llama Ataraxia. Este es un disco bastante antiguo, algo más lindo, por decir. Es del disco Ad Perpetuam Rei Memoriam, y esta canción se llama Tu es la force du silence. Que la force du silence, un noir vent, basieux de plus funèbre, que la force du silence, mord les seuls basieux, je veux voir l'ombre mon ombre, Seigneur et pâle, parfum de tristesse, parfum de tristesse, que la force du silence, oh, 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 oh,
bienvenidos nuevamente a El Claustro en Radio Universidad Santiago. Claro, les recordamos que nos pueden escuchar por señal FM en la 94.5, 124 AM y online por www.radiosach.cl. Correcto. Mira, vamos ahora tenemos ciertos panoramas para este fin de semana. El día viernes va, como siempre, todos los fines de semana en realidad está funcionando Puerto Colonial, que es un local que nos ha acogido este último tiempo. Pero hace ya varios lugar, meses. Buen lugar. Buen lugar, donde han sido muy cordiales, la música es bastante buena, el local es bastante acogedor. Este local queda ubicado en Neptuno con San Pablo. Esto está a la altura del metro San Pablo, es súper fácil de llegar. Y después de salir también no hay mucho problema. Saludos a Franco. Saludos a Franco y a Jenny. Iré por el DVD. Sí, saludos a Franco y a Jenny, que son los quienes administran el local. Bueno, este viernes va a haber fiesta electrónica de Dark Electro, cosas así. Y el sábado va a estar la fiesta These Days, que viene de la mano de la producción de Juan José Tarrealba, un DJ histórico. Tenemos para este evento invitaciones, son 4 invitaciones simples, válidas hasta la 1 de la mañana. Para tú ganar esta invitación, solamente los 4 primeros es que escriban su nombre y su root a radio@elclaustro.cl van a llegar una invitación hasta la 1 de la mañana. El día sábado. Así que escriban. Sí. Escribiré, estoy ya escribiendo. Anoten, acuérdense. Radio@elclaustro.cl para ganar entradas para el día sábado en Puerto Colonial. El día sábado 21 de noviembre también, en el bar El Cuervo, que está ubicado en Alameda 149, que esto está al lado del Centro de Arte Alameda, va a estar un evento bastante especial donde van a estar distintas bandas amigas, que va a ser un evento en homenaje al poeta Rodrigo Lira. Entre las bandas que se van a presentar destacan Espejos Muertos, Convulsiones, de la casa casi. Claro. Espejos Muertos también va a estar Voto de Pobreza, Sangre de Rosa, una banda histórica. Sí. Muy buena. Grande doble ahí. Ignacio Meyer y Susto. Para este evento comienza a las 20 horas para que puedan asistir. La entrada, entiendo, está a 2.000 pesos. Ahí estaremos apoyando las Y bandillas. bueno, yo también aprovecho de extender otra invitación, que es que esta semana comienza el Festival de Cine Gay, Lésbico, Trans, organizado por El Móvil, que es una de las principales organizaciones gay de Chile. Y este festival se va a realizar en distintas partes, la Biblioteca de Santiago y en otros lugares públicos también. La entrada es liberada y hay todo tipo de películas para todos los gustos y para abrir un poco la mente también a algunos. Un poco la mente. Para la información de esta de toda la programación la pueden ver en la página de Móvil. ¿El Móvil H? ¿Qué es movilh.cl? No, en realidad más bien en la página www.diversidadsexual.cl. Correcto. Bueno, ahí pueden acceder al programa de este festival de cine organizado por el Móvil H. Bueno, ahora vamos a... Nuestro invitado del día de hoy, Alex, va a presentar el tema que él ha elegido para esta ocasión. Elegí una joyita, tenía ganas de escuchar hace tiempo este tema, Joy Division, Isolation. Bueno, vamos con Isolation en Radio Universidad de Santiago. El Claustro. Vamos con esto. Every day, every evening,
Bueno, como en esta segunda edición consideramos también algunos sonidos dark en nuestro idioma, vamos a cerrar con una banda que es de Lima, Perú. Lima, Perú. Esto es una banda legendaria que hasta hace poco, cuando Christian Red se presentó en Perú, tocó junto a ellos, ni siquiera como telonero. Yo creo que están en igualdad de condiciones en cuanto a que esta banda está tocando alrededor del 82, si mal no me equivoco, y son una de las bandas históricas de Perú, junto a Voz Propia y un montón de otras bandas íconos. Perverso también, Verso Perverso. Perverso son de acá. Esta Lima 13 perdón, Dolores Delirio. Sí, Dolores Delirio. Dolores Delirio, Verso Perverso. Un saludo a Verso Perverso también. Bueno, ahora vamos a escuchar Destinos contra la pared, un tema ícono de la escena dark del Perú en El Claustro, vía Radio Universidad de Santiago. Y con esto nos despedimos. Les queremos agradecer a Alex de Amor a Muerte, quien nos acompañó. Gracias por la hoy día. invitación, muchachos. Grato ambiente, muy bien. Bueno, con esto nos despedimos y hasta la próxima edición, el próximo jueves, a la misma hora, en la misma radio, en la misma frecuencia, todo. A todo, el mismo canal. Esto ha sido El Claustro. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Cada vez que intentas tú el siempre volver a empezar, volver a soñar, fantasmas grises te buscarán, sí. Siempre el pasado te traicionará más, perdido entre las sombras vas, intentando reír, procurando pensar, ignorando a dónde poder marchar, no sabiendo más que poder hacer. Tu destino contra la pared, deseando siempre caer. Destino contra la pared, deseando siempre caer. ¿A qué te importa tu dolor si has logrado vencer o llegado a caer? Tu silencio guardará para mí duras palabras que nadie escuchará, vidas escritas en un papel, sin más que hablar, sin más que hacer, la misma historia se repetirá, no existió una oportunidad. Tu destino contra la pared, tú deseando siempre caer. Tu destino contra la pared, deseando siempre caer.